Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi amada iglesia Ágape, amor que transforma. Amigos que nos ven, ya estamos listos para una clase más de nuestra serie Un Crecimiento Integral y de esta sección que se llama Creciendo... Crecimiento espiritual, lecciones para el crecimiento espiritual. Las confundo un poco porque se parecen los títulos, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos listos para empezar la lección de hoy y espero que tú estés listo y motivado. Dios nos ha estado hablando del discipulado y ya hemos estado hablando de cosas al respecto y ahorita lo vamos a mencionar más, pero si ya estás listo, vamos a orar y vamos a poner este tiempo delante de Dios, que Él sea quien nos hable, nos ministre, nos enseñe esta palabra. Amén. Vamos a orar. Papi, aquí estamos en esta hora, precioso Dios, amado Rey, aquí estamos adorándote, amándote, dándote gracias por todas las cosas que tú haces, porque tú tienes el control y el cuidado de nosotros. Te bendecimos en esta hora y exaltamos tu nombre. Te pedimos, Dios, que tomes el cuidado de nuestras vidas, que tú nos guardes, Padre, que tú nos protejas y que tú nos lleves a más en ti. Te bendecimos y te damos gracias por todas las cosas buenas que tú haces por nosotros. Gracias, Dios. Precioso eres, amado Jesús. Te bendecimos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. Pedimos tu presencia y tu Santo Espíritu que esté con nosotros, que nos hable, que nos ministre, que nos enseñe, Dios. Papi, que seas tú tomando el control de este tiempo y que seas tú brillando en este día en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Háblanos, llévanos a más. Que tu santa palabra nos ministre, nos hable. Hoy queremos adorarte y cantarte con todo el corazón. Levanta nuestras vidas, danos hambre y sed de ti. Queremos conocerte, queremos amarte por sobre todas las cosas. Bendice este tiempo, papi, y te adoramos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Queremos adorarte, Padre, como antes, como siempre, Dios. Queremos bendecirte, Dios, porque solo tú eres la gloria. Tuya es la honra, tuya es la alabanza, tuya es la adoración, tuyo es el poder. Y vamos a decirle así: cuando no hay canción y todo se acabó, vengo ante ti. Solo a ofrecer algo de valor que te agrade, Dios. Es algo más que canción o una simple inspiración. Tú estás buscando algo más. Tú eres merecedor de mi sincera adoración y buscas mi corazón. Quiero volver a adorar como antes, con el corazón, Cristo. Perdóname, tú eres el motivo de mi adoración, Cristo. Oh, mi Cristo, te adoramos, Dios, te amamos, Rey. Y ahora vamos a decirle: mi Rey y Señor, no puedo expresar lo que mereces tú. Todo lo que soy, hasta mi respiración, te pertenece a ti. Es algo más que canción o una simple inspiración. Tú estás buscando algo más. Tú eres merecedor de mi sincera adoración y buscas mi corazón. Quiero volver a adorar como antes, con el corazón,
mi adoración. Cristo, quiero volver a adorar como antes, con el corazón, Cristo, perdóname, tú eres el motivo de mi adoración, Cristo. Así es, mi Cristo, tú eres la adoración, Señor, tú eres el amor, te adoramos, Rey, precioso Dios. Recibe adoración, recibe alabanza, Dios. Queremos adorarte y amarte, Dios. Quiero volver a adorar como antes, con el corazón, Cristo. Perdóname, tú eres el motivo de mi adoración, Cristo. Así es, Dios, tú eres el motivo de nuestra adoración. Gracias, Padre, porque podemos adorarte y cantarte con todo el corazón. Gracias. Gracias, Papi, tú eres el motivo y te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. El nombre y la gloria y la alabanza sea para Dios. Y bueno, pues vamos ya, sin más ni más, a darle paso a la enseñanza de hoy. Vamos a nuestra clase. ¿Vamos para allá? Bueno, pues si ya estás listo para lo que vamos a estudiar el día de hoy, hagamos solo una sencilla oración para decirle: Dios, aquí estamos dispuestos a recibir tu palabra, nuestros oídos atentos, nuestro espíritu atento. Háblanos tú, Espíritu, y que sea de gran bendición esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Y bueno, pues como les estaba diciendo, vamos continuando con nuestra serie Un crecimiento integral, hablando del discipulado. Ya vimos lo que es ser discípulos, lo que implica ser un discípulo, caminar con Dios, vivir para Dios. No solo es un creyente que va a la iglesia, escucha la palabra y su vida sigue siendo la misma. Y no porque un creyente sea así, sino que hoy en día esta figura a veces se ha quedado como ahí. Todos creen en Dios y van a la iglesia, escuchan la palabra y la alaban, pero un discípulo va más allá. Porque recibe la palabra, la vive, la aplica, permanece en la fe, permanece en la sana doctrina, ¿sabes? Y a eso somos llamados. Y vimos en nuestra última lección, hablando de que un discípulo debe de tener un tiempo devocional, un tiempo de buscar de Dios. Y hoy vamos a ver, a partir de esta clase, vamos a ver los elementos que van implícitos en el tiempo devocional. A grandes rasgos lo mencionamos en la lección anterior, que se habló de la lectura de la Biblia, de orar, de meditar, de darle gracias, alabarle, adorarle, confesar nuestros pecados. Pero hoy vamos a empezar a estudiar uno por uno y vamos a ver el estudio bíblico, ¿ok? Entonces, si ya estás listo, vamos a darle a esta primera parte del estudio bíblico. Es muy importante que tengamos un tiempo devocional y que busquemos el rostro de Dios. Tengamos un lugar privado. Decíamos que aunque estén casados, cada uno pueda tener su tiempo a solas, pero también juntos como familia, y buscar el rostro de Dios y llenarnos de la presencia de Dios, ¿sabes? Entonces, ahora, aquí dice nuestra lección: ¿qué lugar debería tener la Biblia en el tiempo devocional del discípulo? Las Sagradas Escrituras son la revelación de Dios, las pautas para conocer la verdad en cuanto a todas las cuestiones de fe y de su práctica, por lo que cada día debemos leer una porción de la palabra, estudiarla y meditar en ella, ya que es para el espíritu lo que el alimento para el cuerpo, ¿ok? Entonces, pues sí, tendríamos que todos los días, así como nuestro cuerpo come todos los días, nuestro espíritu también tiene que comer, porque ya vimos que, dice aquí la clase, que la Biblia es para el espíritu lo que la comida para el cuerpo. Es el alimento, es lo que lo nutre. Acuérdense, y lo hago así rápidamente,
que nuestro espíritu estaba muerto sin Cristo, o sea, estaba dormido. Pero cuando Cristo viene a vivir en nuestro corazón, tiene una nueva vida. Quiere decir que es conectada otra vez mi radar con Dios, y entonces mi espíritu tiene que ser una vez más alimentado y reforzado, fortalecido, para que pueda estar siempre en comunión con Dios, tal como Jesús lo hacía, para poder aguantar el tiempo de la prueba y los tiempos difíciles. Necesitamos estar amarradísimos de Dios. Ajá. Entonces la palabra, el estudio bíblico, nos ayuda mucho a eso, a dar fuerza a nuestro espíritu. Y luego dice la lección: un método efectivo para comprender mejor la palabra de Dios es el estudio bíblico. El estudio bíblico inductivo, el cual hace uso del método científico de investigación. Se empieza con los datos que aparecen en el texto bíblico y a partir de ahí se extrae el significado y la aplicación. El proceso del estudio empieza con las 6 preguntas de investigación que todo buen periodista usa para recabar la información y escribir su historia. Las preguntas son: ¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo? Es ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? ¿Y por qué? Ajá. Son esas las 6 preguntas. Y a continuación presentamos una forma de cómo llevar una comprensión más eficaz de la Biblia. Ya habíamos dicho que lo ideal para un estudio bíblico es tener un cuaderno y estar anotando ahí algunas cosas importantes. Entonces, si tú quieres ir profundizando de la palabra, tú puedes tener tu cuaderno a leer la Biblia y ir apuntando estas cosas. Y aún si tienes estas dudas, tú puedes acercarte conmigo y con algunos hermanos del equipo Centinela para que tú puedas, te podemos orientar. Y si no la sabemos, la investigamos y ya después te decimos cómo, ¿verdad? O cuál es el significado, para que tú puedas también ir creciendo en estos procesos de aprender. Ajá. Entonces, aquí nos hablan de 6 preguntas. Vamos a ir analizándolo poco a poco para que veas cómo nos puede hacer más sencillo estudiar el versículo o estudiar una parte de la palabra. Dice: ¿cómo prepararse? Entonces, primero, pídele al Señor que calme tu corazón y que te ayude a recibir la verdad que vas a escuchar. O sea, que sea un tiempo de paz, porque luego estamos muy inquietos y venimos así muy agitados y todo. O si tú vas a empezar, o sea, que nada te distraiga, que sea un tiempo que tú estés calmado, acallado delante de Dios, ¿verdad? Entonces, para que Él acalle tu corazón y te ayude a recibir la verdad que tú vas a escuchar. Número 1 es la oración. Entonces, ora y tú pídele a Dios. Número 2, ¿qué dice? Viene el punto de la observación. Si tomamos la obediencia a Dios de forma seria, entonces tendremos que observar qué es lo que Él nos habla en su palabra. El primer paso es observar lo que hay en el texto antes de imponerle al texto cualquier conocimiento previo que ya tengamos. Y aquí podemos asentar 2 puntos. Número 1, una visión general. Primero, lee el texto buscando los temas principales. Si es necesario, ten en cuenta el contexto en el que está ubicado, el pasaje y su trasfondo. Lee el pasaje en diferentes traducciones y busca diferencias, así como las divisiones del pasaje, como cuando se cambia de idea, cuando hay un nuevo párrafo, etc. Y luego, inciso B, haz las preguntas de investigación. Que es quiénes son los personajes, lo voy a ir leyendo y ahorita lo vamos a ir explicando. ¿Quiénes son los personajes que aparecen y cómo se describe? Para esto debes fijarte en la descripción que se hace de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, así como en la relación que tiene el autor con el pasaje, si es que tiene, y también en los personajes que aparecen. ¿Qué está sucediendo? Haz una lista de los verbos clave, de las órdenes que aparecen, quién las da y a quién se las da, de las promesas, de las condiciones que aparecen en el texto o en el contexto, ya sean explícitas o implícitas, de las costumbres que aparecen, y fíjate cómo fluye la conversación. ¿Dónde tienen lugar estos sucesos? ¿Cuánta distancia hay entre un lugar a otro? ¿Sabemos cuántos sucesos ocurrieron en el lugar? ¿Tiene eso algún significado? ¿Cuándo? Y luego, ¿cuándo tienen lugar estos sucesos? ¿Cuánto duran cada uno de estos sucesos? ¿Qué lapsos de tiempo, las genealogías y las diferencias culturales? ¿Qué podemos aprender cuando se menciona a los gobernadores, la edad de los personajes, los lapsos de tiempo, las genealogías y las diferencias culturales? ¿Por qué tienen lugar estos sucesos?
cómo ocurren estos sucesos. Entonces, esto es parte de del que dice, de cuál es la observación. Y en tercer punto dice, haz un resumen. Escribe cuál es el tema principal del pasaje. Esto se puede convertir en la idea principal que luego desarrollarás. Mientras analizas el texto, anota los problemas que no hayas podido resolver. Puede que se resuelvan a medida de que sigues estudiando el texto. Quizá tendrás que consultar algún tipo de libro, referencias como comentarios, estudios bíblicos, diccionarios o atlas. Entonces, ¿cómo nos va a ayudar esto? Y lo vamos a ver rápidamente, por ejemplo, resolviendo y leyendo el libro de Juan 3. Juan 3, esta es una historia que ya conocemos, por eso puse este pasaje para que más o menos sea más fácil para nosotros entenderlo. Una vez que le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe para entender esto, entonces vamos a ver todo esto. Primero nos habla de que observemos de qué habla el mensaje, qué hay en el texto, y antes de que pongamos la interpretación hay que leerlo, y si es necesario 2 veces, vuélvelo a leer, y ya para primero tener una visión general del texto buscando los temas principales. Si es necesario, ten en cuenta el contexto en el que está ubicado. Si lo puedes leer en diferentes traducciones, etcétera, también ayudaría. Aquí vamos a ver la historia de Jesús y Nicodemo en Juan 3, ¿ok? Y entonces aquí dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces aquí ya teniendo una visión general, que vemos que Nicodemo era, dice aquí, de los fariseos, de los principales, era de los que atacaba a Jesús. Y entonces si te das cuenta dice que vino a Jesús de noche, para que no lo vieran, para que no se diera cuenta. Entonces ya vamos teniendo un panorama más general de por qué Nicodemo vio de noche a Jesús, por ejemplo. Nicodemo estaba intrigado. Nicodemo sabía las profecías, porque era fariseo, era de los que estudiaban, era de los principales, que se sabían la ley, que se sabían las profecías, que conocían todo esto, ¿sabes? Entonces todo esto te lo estoy explicando porque yo también lo he ido aprendiendo. Y entonces por eso aquí cuando le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Aquí primero dice como maestro, y luego le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Porque yo creo que aquí, y es como un contexto, Nicodemo tenía temor de Dios, pero le tenía miedo también a los fariseos, a sus compañeros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por eso buscó a Jesús de noche. Por eso buscó la oportunidad donde, así privadito, donde nadie lo viera, donde no causara algún problema. Entonces, aquí ya vamos teniendo como una visión general de este contexto, y Jesús habla con él. Jesús no rehuye, no se rehúsa a hablar con él, sino Jesús también le sigue la plática, ¿verdad? Porque dice el versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ya luego, Jesús entrando ahí. ¿Y por qué le habrá contestado eso? ¿Sabes? Porque, híjoles, es muy interesante, porque Jesús sabía quién era Nicodemo. Y Jesús sabía que Nicodemo sabía la palabra, y que conocía. Pero por eso aquí Jesús lo confronta y le dice, ok, tú tienes el conocimiento, pero si no naces de nuevo, dice, no puedes ver el reino de Dios. A Nicodemo le hacía falta conocer a Jesús, nacer de nuevo, entregar su vida a Cristo para recibir el reino de Dios. Por eso Jesús le empieza a contestar con esto. Entonces, luego aquí nos dice, a las preguntas de investigación. ¿Quiénes son los personajes que aparecen y cómo se les describe? Pues aquí está Jesús y Nicodemo. Jesús, el Hijo de Dios, y Nicodemo, principal de los fariseos, dice aquí, ¿verdad? Un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos. No era cualquiera, era un mero. Dice, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues hay una conversación entre ellos en la noche. Ellos, porque Nicodemo buscó a Jesús en la noche por miedo, ¿verdad? Para que no lo criticaran. Porque los fariseos eran rudos con Jesús. Y dice que buscaban una ocasión
para hacerlo caer, y que le hacían preguntas y que le lanzaban dardos para ver si caía. Y Jesús no podía con ellos, no podían con Jesús, ¿verdad? Jesús los confrontaba y siempre les respondía. Entonces, ¿dónde tienen lugar estos sucesos? No especifica en qué lugar estaban, nada más dice que si lo vemos un poquito más atrás, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Entonces, ¿dónde estaba Jesús? En Jerusalén. Específicamente en qué lugar lo encontró Nicodemo no nos dice, pero sabemos que ya Jesús estaba en Jerusalén y que Nicodemo vivía en Jerusalén, que estaba ahí, que por eso buscó a Jesús, ¿ok? Luego, ¿cuándo tienen lugar estos sucesos? Aquí si vemos en el versículo 22, versículo 23 del capítulo 2, o sea, atrásito dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Entonces Jesús estaba en la fiesta de la Pascua. En ese tiempo fue cuando Nicodemo buscó a Jesús, por lo que nos dice el capítulo anterior. Aunque podemos investigar y buscar más, ¿sabes? Porque muchas veces a veces pareciera que va una continuidad, pero la Biblia no siempre maneja una continuidad, una línea de tiempo. Entonces lees un capítulo y en el otro ya es otro tiempo, ya es otro momento. Entonces aquí nos da a entender que es esto, pero porque sí va llevando una continuidad del capítulo 2 con el 3. Pero si no, entonces hay que investigar más. ¿Cuál era la fiesta? ¿Por qué era esto? Y ya vamos entendiendo. La fiesta de la Pascua es la fiesta que Dios estableció con los judíos cuando salieron de Egipto. Y siempre la celebraban. Ahora para nosotros eso cambió. Porque ya no celebramos la salida de Egipto, sino la muerte y la resurrección de Jesús, porque esa nos dio vida y vida eterna, ¿ok? Y así vienen varios elementos. ¿Cuándo tienen lugar estos sucesos? ¿Por qué tienen lugar? ¿Cómo ocurren? Porque aquí, Jesús empezó a transmitir el evangelio, lo que hoy predicamos. Porque ya si nos vamos caminando, seguimos leyendo, Jesús empieza a hablar de todo esto, pero llegamos al versículo 16, un versículo muy conocido por todos, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único hijo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús ya le empieza a hablar del mensaje de la salvación. ¿Por qué? Porque Nicodemo tenía la ley, tenía conocimiento de la palabra, pero solo como un conocimiento. Aquí ya Jesús se lo empieza a revelar, hablándole del nacer de nuevo, de que Cristo viniera a vivir en su corazón. Entonces ya si tú haces un resumen, ya te puedes ir dando cuenta con esto, y por eso Jesús cierra esta parte diciéndole que Dios amó al mundo, que envió a su hijo para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. O sea, dice todo aquel que en él cree, trayendo la salvación para todo el mundo, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos te expliqué esta parte, y dice aquí que tú puedes buscar concordancias, diccionarios bíblicos. Mira, yo aquí tengo el mío, te lo enseño, acá lo tengo, espérame, voy por acá lo tengo. Mira, estos te pueden ayudar para estudiar. Por ejemplo, si le ponemos aquí Nicodemo, vamos a ver qué nos dice. Ahí voy. Estos diccionarios bíblicos son muy buenos. Te enseñan Nicodemo. Acá está. A ver si lo alcanzas a ver. Está hasta acá abajito, Nicodemo. Ajá. Y dice, nombre de persona que significa inocente de sangre. Fíjense qué interesante. Juan identifica a Nicodemo como fariseo, un principal entre los judíos, es decir, miembro del Sanedrín, el consejo de judíos gobernantes, y como maestro de Israel, es decir, una autoridad en la interpretación de las escrituras hebreas. La visita nocturna de Nicodemo sugiere su timidez, el extenso trayecto de alejarse de la oscuridad de su propio pecado e ignorancia en cuanto a la luz de Jesús. Nicodemo saludó a Jesús empleando un título respetuoso, rabí, que quiere decir maestro, que lo reconocía como maestro enviado por Dios, cuyas señales daban testimonio de la presencia divina. ¿Ok? Entonces, ya aquí te va explicando cosas.
y ya la palabra se va haciendo más clara y más entendible, ¿ok? Entonces, fíjate, dice otra parte importante. Haciendo honor a su nombre, Nicodemo defendió a Cristo ante sus pares, quienes no tenían conocimiento de que alguno de ellos hubiese creído en él. La respuesta que dieron consiste en una doble reprimenda que se podría refrasear de este modo. ¿Eres tú campesino Galileo y no conoces las escrituras? Aquí lo vemos del versículo 52. O sea, ya aquí nos empieza a explicar muchas cosas y cómo el por qué Nicodemo busca a Jesús. Ahí había algo, ¿sabes? Y Jesús no lo rechazó. Entonces, bueno, aquí hay diccionarios bíblicos y eso te pueden ayudar. Si tú puedes buscarlos, conseguirlos, o los podemos prestar también, o pasarte la información, sería padre. Entonces, esto es parte del qué dice. Luego, el punto 3 nos habla del qué significa, que es la interpretación. El objetivo principal de la interpretación es descubrir cuál ha sido el significado de este pasaje para las personas para quienes fue escrito y para nosotros hoy. Esto incluye, inciso A, definiciones. ¿Qué significan los términos, las expresiones y las frases que encontramos en el pasaje? ¿Cuáles son los equivalentes contemporáneos? Haz una lista de los términos que te hayan sorprendido y también de las figuras literales que hayas encontrado. Metáforas, juegos de palabras, hipérboles, etc. Relaciones. Inciso B, relaciones. ¿Por qué aparece esta expresión, palabra o idea? ¿Por qué el autor lo dice en ese preciso momento? ¿Qué relación tiene una idea con otra? Y inciso C, implicaciones. ¿Cuál es el significado del conjunto de todas las declaraciones que encontramos aquí? Cuidado, no espiritualizar ni alegorizar. O sea, no hagamos fábulas de cosas que no lo son. Porque a veces en las interpretaciones, y muchos se han desviado de la verdad tratando de interpretarlo a su conveniencia. Yo les decía que conocí a una persona que él decía que todo el Antiguo Testamento era una fábula. Entonces, que cuando el mar se abre en dos para que el pueblo pase, dice que eso te lo cuentan así, pero que realmente hubo un fenómeno de la marea, que baja tanto la marea que puedes caminar por el mar y que por eso los hebreos pasaron por el Mar Rojo. Pero la Biblia dice que el mar se partió en dos y que ellos pasaron en seco. Así lo especifica la palabra. Entonces son muchas cosas porque ya buscan una interpretación de la palabra, pero ahí ya el hombre se pierde. Entonces aquí vemos, por ejemplo, continuando con el pasaje que leímos, cuáles son las definiciones, los términos, porque Jesús estaba hablando con un maestro de la ley, con alguien que conocía la palabra. Y ahí puedes ver términos, cuáles se relacionan. ¿Por qué Jesús luego le habla de nacer de nuevo? ¿Por qué Jesús lo confronta con eso? ¿Sabes? Entonces, son las relaciones que hay con eso. Ya te lo explicaba hace rato, ¿verdad? Porque él sabía, él tenía el conocimiento, pero le faltaba la revelación. Le faltaba conocer de veras a Cristo y entregar su vida a él. Las implicaciones y todo lo que va junto, ¿ok? Espero que vaya siendo claro esto que vamos. Y entonces vamos al punto 4, que es el más importante, porque dice cómo lo llevó a la práctica, que es la aplicación. Aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo. Aplica la enseñanza principal en tu vida. ¿Qué elementos ya formaban parte de mi forma de pensar? ¿Qué elementos son nuevos para mí? ¿Debo cambiar mi forma de pensar? ¿Cómo puedo hacer ese cambio? ¿Qué aspectos de mi comportamiento deben cambiar? ¿Qué puedo hacer ahora? En cuanto a la mejora de tu comportamiento, piensa en objetivos a corto y a largo plazo. Ten un plan. Establece diferentes pasos a realizar los cambios que querrás hacer en tu comportamiento o para aprender las cosas que quieras aprender. Por ejemplo, busca un consejo, lee buenos libros, ponte objetivos para cambiar tu comportamiento. Pídele a alguien que te supervise, que te pregunte cómo va tu crecimiento. Haz valer tu determinación. Aplica tu conocimiento en áreas concretas, como actitud y obediencia hacia Dios y actitud hacia ti mismo, situaciones y relaciones en la vida familiar, enseñanza, prácticas y relaciones en tu iglesia local y en otras iglesias, trabajo misionero y cuestiones nacionales, políticas, sociológicas y económicas. Obviamente toda la palabra, y ya sabemos que todo esto refleja a Cristo. Cristo es la base de nuestra fe. Por Él nosotros ahora podemos acercarnos a Dios, porque Él murió en la cruz y nos ha reconciliado con el Padre y nos ha vuelto a conectar espiritualmente con nuestro amado, con nuestro Dios, con nuestro papá.
Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Jesucristo es ahora quien me conecta con el Padre para poder tener esta relación paternal, y toda la palabra habla de eso. Entonces, toda la palabra me enseña algo que transforma mi vida. Entonces, aquí podemos ver muchos aspectos que podemos aplicar. El Espíritu Santo nos lo tiene que hablar a cada uno. Y vemos en la parte final, y yo puedo entender que Dios me ama, que por eso Jesús vino. Porque ha dado a su Hijo para que yo crea en Él y tenga vida eterna. Entonces, y vemos la importancia de nacer de nuevo, de ser regenerado, de en Cristo tener un nuevo nacimiento, que es espiritual, para poder acercarme a Dios y que eso empiece a transformar mi forma física de pensar y mis acciones. ¿Ok? Es muy interesante, pero todo tiene una aplicación. Apunta ahí las cosas a las cuales se pueden aplicar, tanto en ti mismo, tu relación hacia Dios, en la familia, con la iglesia, en tu trabajo, en todas las áreas donde te desenvuelves, cómo esto te sirve, cómo estudiar la palabra te sirve, ¿ok? Y bueno, nuestra conclusión dice: un discípulo de Jesús tiene hambre y sed del conocimiento de su maestro. Estudiar de manera correcta va estableciendo bases sólidas para tener una fe firme e inquebrantable. Cada recurso o herramienta que se aplique al respecto servirá para formar un crecimiento y un conocimiento integral en la vida del cristiano. O sea, todo suma, todo lo que tú aprendas y las formas. Si tienes dudas, acércate con alguien que sabe y que te va a ayudar. Porque si empezamos a interpretar a nuestra manera, eso nos puede desviar, y de ahí el enemigo se vale. Y un poco la apostasía tiene que ver con esto, con el conocer la verdad y desviarse de la verdad. ¿Por qué? Porque muchas sectas han salido de la Biblia, han cambiado contextos bíblicos y los han hecho a su manera, a su interpretación, y de ahí han hecho sectas y religiones y cosas que los alejaron más de Dios. Entonces cuidemos mucho esto y caminemos en la sana doctrina. Por eso pidamos siempre la guianza del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16 al 17, que es nuestro versículo para recordar, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado o preparado para toda buena obra. Entonces, para esto es la palabra, para prepararnos para toda buena obra. Espero que haya sido útil la lección, y cualquier duda, háblame, escríbeme, y poder llevar un buen sistema de aprendizaje de la palabra, de que tú puedas apuntar tus dudas, caminar y recibir lo que Dios tiene para ti, la palabra que Dios te hable, y que la puedas llevar a la práctica, que se haga real en tu vida. Eso es el cristianismo, esa relación que se nota, que se ve, esa relación con Dios que se ve a través de lo que vivimos, ¿ok? Vamos a darle gracias a Dios. Papi, gracias por esta palabra, gracias por lo que aprendimos hoy. Ayúdanos, Señor, a tener este tiempo de estudio bíblico, de aprender más de ti, de tener hambre y sed de ti, de buscar de tu palabra y de tu presencia, Dios. Espíritu Santo, guíanos para que siempre que abramos la palabra, seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros. Líbranos de confusiones, de dudas, de otros pensamientos, y llévanos a caminar siempre en ti. Te alabamos y te adoramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.